Y ahora comencemos esta historia. Este es Venus. Es el segundo planeta del sistema solar por su cercanía al Sol. Y este otro es la Tierra, que es el tercer planeta del sistema solar por su cercanía al Sol. Y finalmente este es Marte, que es el cuarto planeta del sistema solar por su cercanía al Sol. Venus es un planeta muy similar en volumen y en masa a la Tierra, con 12.104 kilómetros de diámetro. Hay que ver que la Tierra tiene 12.742. Venus tiene 82% de la masa terrestre. A pesar de ser ligeramente más pequeño que la Tierra, Venus tiene una atmósfera muy densa, 90 veces más densa que en la Tierra. Debido a la gran densidad, la presión atmosférica en la superficie es de 92 bars, o sea, 9.200 kilobars. Hay que notar que en la Tierra la presión es poco más que un bar, o sea, 100 kilobares. Dicho de otra manera, 90 veces menos que la atmósfera venusina. A ello se agrega que la temperatura de Venus, también en la superficie, es promedialmente de 464 grados centígrados sobre cero, mientras que en la Tierra la temperatura media es de 14 grados centígrados. En esa atmósfera muy densa de Venus hay dos compuestos o elementos claramente dominantes. El dióxido de carbono, que representa el 96.5%, y el nitrógeno, con 3.5%, que sumados casi completan el 100%. Y solamente hay trazas menores de otros elementos y compuestos. Marte, por otro lado, también tiene ciertas similitudes con la Tierra, aunque más pequeño, tan solo 6.779 kilómetros de diámetro y 11% de la masa terrestre. A diferencia de Venus, Marte tiene una atmósfera con muy baja densidad, 150 veces menor que la terrestre, con una presión atmosférica media de 0.6 kilobares. A ello se agrega que la temperatura es mucho más baja que en la Tierra y tiene un promedio de algo así como 55 grados centígrados bajo cero. Curiosamente, en esa atmósfera de muy baja densidad y muy fría, tan diferente a Venus, resulta que la composición atmosférica es muy parecida. Me refiero a que la composición atmosférica de tanto de Marte como de Venus se semeja mucho. En ambos, el dióxido de carbono representa más del 95%. En Marte es 95.32% y el nitrógeno 2.84%, con algunas proporciones menores de otros compuestos y elementos. Por su parte, la Tierra tiene una densidad y presión atmosférica intermedia con relación a estos dos planetas interiores del sistema solar, muy inferior a la venusina, pero muy superior a la marciana. Como señalaba anteriormente, la temperatura media atmosférica terrestre en la superficie es de unos 14 grados centígrados. Y en ese aspecto se encuentra también en una situación intermedia que, entre otras cosas, refleja su ubicación intermedia desde el punto de vista de su distancia al Sol. O sea, y es lógico que así sea, que la Tierra posee o debería poseer características intermedias entre Venus y Marte en muchos parámetros atmosféricos. Sin embargo, hay un rasgo de la atmósfera terrestre que la diferencia claramente de los otros dos planetas, o sea, de Venus y de Marte. Ese rasgo es la composición atmosférica. Como decíamos antes, la composición atmosférica de Venus y Marte es similar, pero en la Tierra es completamente diferente. De eso vamos a hablar a continuación. La lógica rigurosa indica que en su formación el planeta Tierra tenía una atmósfera con composición similar a Venus y Marte, o sea, con un 95-96% de dióxido de carbono y un 3 a 3.5% de nitrógeno. Y por supuesto, también, al igual que Venus y Marte, no tenía oxígeno libre. La situación actual es muy diferente. El dióxido de carbono en la Tierra ha prácticamente desaparecido. Hay solamente 0.04%, mientras que el nitrógeno subió de 3 o 4% a 78%, mientras que el oxígeno libre, que era inexistente hace 4.500 millones de años, ahora representa casi el 21% del total. Sabemos que la aparición de importantes volúmenes de oxígeno se relaciona con el desarrollo de organismos fotosintéticos, cianobacterias, fitoplancton, plantas terrestres.
Por otra parte, la disminución casi total del dióxido de carbono se debe a la fijación del carbono por los organismos marinos que lo utilizaron para sus caparazones y esqueletos, depositándose en los fondos marinos y formando las rocas carbonatadas de calcio y de magnesio, calizas calcáreas y dolomíticas que representan algo así como 20% de las rocas en las cuencas sedimentarias. Ese proceso de disminución del dióxido de carbono, que al reducirse de 95% a 0,04%, también implicó una importantísima disminución de la masa atmosférica total del planeta, de la Tierra, y llevó al gran aumento del porcentaje de nitrógeno, de 3% a 78%, sin que haya habido ningún incremento significativo de la cantidad total. La masa de nitrógeno no debe haber cambiado, pero sí cambió el porcentaje de 3 a 78%. Por la misma razón, la casi desaparición del CO2, del que se habla tanto a pesar de que hay muy poquito en la atmósfera, realmente muy poquito, la desaparición del CO2 decía que constituía la mayor parte de la cobertura gaseosa terrestre, produjo una sustancial disminución de la densidad y de la presión atmosférica, que era varias veces superior a la actual en tiempos arqueozoicos, o sea, hace 3 o 4 mil millones de años. En otras palabras, las atmósferas iniciales de la Tierra contenían mucha más masa gaseosa con una densidad mucho mayor, 5 a 20 veces superior, dependiendo de la época que consideremos. En esa atmósfera más densa fue posible el desarrollo de organismos aéreos de gran tamaño, como enormes dinosaurios e insectos gigantes. Sabemos la forma como disminuyó el dióxido de carbono en la atmósfera terrestre observando las épocas en que hubo formación de calizas. En parte en el Proterozoico superior, de 1000 a 500 millones de años, y sobre todo en los últimos periodos del Paleozoico y el Mesozoico, o sea, de 400 millones de años a unos 65 millones de años. Pensamos que precisamente a partir de fines del Mesozoico y durante el Cenozoico o Terciario, o sea, a partir de los 65, 60 millones de años, que la atmósfera adquirió las características actuales: escasísimo dióxido de carbono, abundante nitrógeno, oxígeno libre, densidades mucho menores y baja presión atmosférica. Este es un análisis lógico de lo que pasó en la atmósfera de este tercer planeta en el que habitamos y que llamamos la Tierra. En otros videos voy a seguir insistiendo en este tema que creo que es muy importante y que no se le ha dado la trascendencia que debería tener.